bendiga. Sí. Buenos días. Es un privilegio el poder estar aquí hoy con vida y sobre todo con hambre de la palabra de Dios. Dios tiene algo para cada uno de nosotros y debemos de, pues vamos a poner en sus manos estos momentos para que nosotros podamos escuchar su voz. Dicen que el que tiene oídos para oír, ¿qué? Que oiga. Traemos oídos, pero oímos. Entonces hay que poner atención que el Espíritu Santo nos avive nuestro sentido espiritual y podamos oír, pero también podamos poner por obra lo que oímos, podamos entenderlo. Padre, gracias te damos por tu presencia, gracias por esta mañana que nos permites estar aquí, congregados en tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, que se haga viva, Señor. Gracias porque nos ayudas a escuchar tu voz, pero también a entenderla y poderla practicar, poderla poner por obra, agradando tu corazón, Señor, y dando testimonio de que te conocemos y te amamos. Te pedimos que nos des sabiduría, pero también nos des discernimiento, apartar lo malo de nuestra vida y agradarte en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a 1 Corintios 5, del 1 al 5. Sí se habrán dado cuenta que vamos estudiando versículo por versículo, ¿verdad? La carta, entonces estaría bien. Bueno, ¿quién hizo la tarea que dejamos la otra vez? Mamá Jessie. Ni saben qué tarea, ¿verdad? Encontrar atributos de Dios. Entonces, pero sospecho que sigue siendo tarea. Bueno, 1 Corintios 5 del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esa es nuestra parte correspondiente para hoy. Qué impactante, ¿no? O sea, está hablando de algo muy difícil, el pecado en la iglesia. Entonces, miren, uno de los atributos del Señor es la santidad. O sea, ya tienen uno, la santidad, pero es un atributo que comparte con todos nosotros. No todos los atributos de Dios los comparte con nosotros, pero la santidad sí. Entonces, Dios comparte la santidad y podemos ver en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis que su voluntad es que seamos santos, que vivamos en santidad, que nos parezcamos a nuestro papá. Entonces podemos ver que Dios en Génesis hace al hombre y a la mujer ¿cómo? A su imagen y semejanza. La imagen de Dios nos creó, hombre y mujer nos creó. ¿Cuántos géneros? ¿Seguros? ¿Ya lo analizaron bien? Solo hay dos, no hay complicación, solo hay dos. Entonces Dios nos creó hombre y mujer a su imagen para que lo reflejemos. Pero también podemos ver luego cuando de manera poderosa, asombrosa y bien milagrosa, dice que están 400, imagínate 400 años esclavizados el pueblo de Israel en Egipto, 400 años en esclavitud. Y llega Dios y por medio de Moisés libera a ese pueblo, pero le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué dice Faraón? No. Imagínate, ¿cómo crees que Faraón los iba a dejar si ellos eran los que trabajaban, hacían el trabajo difícil, el trabajo duro de Egipto? Entonces no los deja, resulta que mandan una plaga, otra, hasta la 9ª plaga, a la 10ª dice ya váyanse. Entonces salen de ahí, y todavía les dieron dinero, les dieron ropa, joyas y todo, ¿no? Entonces salen con botín de Egipto, cruzan el Mar Rojo y en el monte Sinaí Dios le da la ley a Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo ya libre sepa cómo debe vivir. La ley no es para que nos nos esclavice, sino que sepamos qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, porque cada quien hacía lo que creía mejor, pero Dios le da la ley a Moisés para que todo el pueblo sepa cómo debe comportarse como pueblo de Dios. Ahora nosotros, los que estamos aquí, somos hijos de Dios, ¿verdad?
somos pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabemos cómo debemos comportarnos? ¿Sabemos cómo debemos vivir? Entonces Dios, antes de cruzar el Mar Rojo, o sea, más bien cruzan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, y antes de conquistar la tierra prometida, porque Dios les da, dice, mira, esta tierra es para ustedes, donde fluye leche y miel, una tierra preciosa. Y van los espías, ¿y qué dicen? ¡Hay gigantes! A su parecer somos como langostas, no podremos. No, entonces ellos, estos hombres de Dios, del pueblo de Dios, se intimidan por los gigantes y dicen no podemos. Entonces, por no obedecer a Dios, están dando vueltas 40 años en el desierto. ¿Cuántas veces por no creer en Dios seguimos dando vueltas y vueltas en el mismo asunto? Y volvemos a pasar el examen, más bien presentar el examen y reprobarlo. Ya estamos a título de insuficiencia, ¿no? Entonces, primeramente, podemos ver en Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Y en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, antes de que ellos entren a la tierra prometida, el Señor les recuerda la ley. ¿Por qué estaba la ley? Porque todavía no venía Jesús, pero les recuerda la ley, ¿para qué? Para que aprendan a relacionarse con Él, para que no se les olvide lo que Dios había hecho por ellos, los liberó. Y a nosotros, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos liberó del pecado, éramos esclavos del pecado, no sabíamos cómo vivir, no podíamos hacer otra cosa más que pecar y pecar y pecar. Era nuestra vida y nos parecía normal, todos lo hacen, ¿no? Todos en lugar de casarse, pues ya se van con el novio, con la novia, se la roban y todos así como, oh, qué orgullo. Pero a Dios no le agrada. Entonces, por nosotros mismos vemos, vez tras vez, podemos leer toda la Biblia y vemos que vez tras vez el ser humano se ha apartado de Dios. El ser humano no ha hecho lo que Dios quiere que haga. No hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Y decimos, es que la carne es débil. ¿Quién ha dicho eso? Miserable de mí. Romanos 7, y no salimos de Romanos 7 sabiendo que hay un Romanos 8. ¿Cuál es Romanos 8? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, teniendo en mente esto, que necesitamos un Salvador, ¿sí? Y que sin Jesús no podemos, la verdad, no podemos hacerlo. Vemos que Pablo le escribe a los Corintios. Desde el principio vemos que Dios nos llama a ser santos, eso es un punto bien importante. Santos apartados para Él, Él nos ha apartado, nos sacó de ese mundo donde vivíamos perdidos, vivíamos mal, vivíamos amargados, enojados, frustrados, y Él nos sacó, ¿para qué? Para tener una relación especial con Él, para mantener una relación bonita y de armonía con Dios, y nos pareciéramos cada vez más a Él. ¿A poco no es genial? Bueno, a mí me parece muy bonito que tú y yo nos podamos parecer a Dios. No habla tanto en algo físico, sino nuestra manera de ser refleja a Jesús. Cada día nos parecemos más a Él. No somos todavía material terminado, pero estamos en remodelación, ¿sí? Todos estamos en eso. Entonces podemos ver al hombre y a la mujer que desde el principio, desde que Dios creó al hombre, fallaron, y vez tras vez fallamos. Entonces, acompáñenme a primera de Pedro 2, versículo 9. Entonces, podemos ver aquí en la iglesia de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1 al 5, que el pueblo de Dios, más bien la iglesia de Cristo, no habían sido fieles representantes de Cristo. Estaban en pecado, dice que ni aún entre los gentiles se nombraba. Y primera de Pedro 2, 9 dice, más vosotros sois linaje escogido. O sea, Él nos escogió. Somos de un linaje muy especial, escogido por Dios. Real sacerdocio, nación, ¿qué? Somos nación santa y pueblo adquirido. ¿Cómo nos adquirió? Pagando con la sangre de Jesús. No fue con cualquier cosa, o sea, no pagaron pepitas y cacahuates por ti y por mí. La sangre de Jesús fue el precio, su vida, para que anunciemos las virtudes de Él, las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito en esta vida, anunciar las virtudes del Señor. Pero si no conocemos las virtudes de Dios, ¿cómo las vamos a anunciar? ¿Cuántos atributos encontraron de Dios esta semana? Bueno, ya encontraron uno, es santo. Sí, pero Él es admirable, Él es increíble, Él es maravilloso, Él es misericordioso.
Entonces el Señor nos ha llamado a manifestar quién es Él. En el capítulo 5, los capítulos 5 y 6, Pablo nos va a hablar de algunos problemas que había en la iglesia de los corintios. Había complacencia, había una relajación grave en cuestión de la moralidad y la santidad en la iglesia. No solamente Corinto, ¿se acuerdan? Corinto era un lugar de perdición, de mucha abundancia material, prosperidad, pero una degradación moral. Y eso estaba contaminando a la iglesia. Entonces, ¿se acuerdan de la palabra corintizarse? Ya te corintizaste, ya chafeaste, pues, ya te contaminaste con lo del mundo. Y esa era una frase que se usaba para decir a la persona que ya estaba perdido. Entonces, los valores del mundo habían alcanzado a la iglesia. Ahora nosotros podemos ver también que los valores del mundo en muchas iglesias que se llaman iglesias han alcanzado a la iglesia, ¿no? Entonces se están haciendo concesiones con el pecado, pero la iglesia es una nación santa, la iglesia debemos de vivir en santidad. Es un pueblo adquirido, comprado a gran precio por Cristo para mostrar a Jesús, para mostrar la santidad de Dios a esta sociedad que no conoce a Jesús. Entonces, mostrar una manera diferente de vivir en tu trabajo. Todos transan, todos transean, todos roban, tú no. Todos son infieles, tú no. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel. ¿Cómo debemos ser fieles? Mira, hace muchos años, a lo mejor alguien se acuerda, vino un pastor de Puebla, Ernesto Alonso, y nos compartió la palabra, y ese día dijo, saliendo de aquí, algunos de ustedes van a ir a acostarse con su amante. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, qué palabra tan fuerte, ¿cómo crees? O sea, yo veía a todos bien lindos como los veo ahorita. Digo, ahora sí este cuate ya se piró, se pasó. ¿Y qué creen? Sí pasó, eso sucedió. Entonces dices, qué impactante que estamos alabando a Dios, declarando que Él es santo, Él es incomparable, es poderoso, Él es el gran yo soy, y saliendo de aquí, a lo mejor no nos acostamos con el amante, pero a lo mejor hacemos cosas que no le agradan a Dios. Estamos consintiendo el pecado. Entonces, la tarea del cuerpo de Cristo es hacer la voluntad de Dios, reflejar quién es Jesús. En todo, cuando estás acompañado y cuando estás solo, esa es nuestra responsabilidad. No vamos a ser como todo el mundo es. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, nada más por eso. Entonces, Pablo les está llamando la atención a los corintios, a la iglesia de los corintios, recordándoles que Dios los ama, Dios nos ama, y como un padre, o sea, Pablo también los ama, y como un padre les tiene que poner una restricción, les tiene que tomar autoridad de Dios y decirles en qué están mal. Sí. El versículo 1 dice, en efecto, 1 del capítulo 5, dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, pero que no cualquier inmoralidad, dice una inmoralidad tal que ni siquiera, no existe ni siquiera entre los gentiles. Imagínate qué tan corrompida ya estaba esa iglesia, tan contaminada, que ni siquiera los gentiles, es más, eso les asustaba a los corintios, lo que estaba pasando en la iglesia. Dice que alguien tiene la mujer de su padre, o sea, a su madrastra. Entonces, dice el versículo 2, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Dice, ¿qué es fornicación? ¿Qué es inmoralidad? Aquí habla de la fornicación, de una actividad sexual fuera de la voluntad de Dios. La actividad sexual en la voluntad de Dios solamente es en el matrimonio, ¿sí? No hay otra manera. Si está fuera del matrimonio, a Dios no le agrada y estamos desobedeciendo a Dios, y la desobediencia se llama pecado. Nos guste o no, lo creamos o no, así es. Entonces, la actividad sexual se debe realizar dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es destructivo, es muerte, es nocivo. Entonces, pero esa fornicación que había en Corinto, era tal que dice que ni se nombraba entre los gentiles. Imagínate que algún pecado de la iglesia sea tan escandaloso para la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios y te ve haciendo algo que no es correcto, te dice, ¿no eres cristiano? ¿No eras cristiano? Eso no hacen los cristianos. Si una persona que no conoce a Dios ve a alguien haciendo algo incorrecto, les dice, ¿no? No eres cristiano, eso no lo hacen los cristianos.
Entonces, una sociedad que estaba corrompida, pero en medio de eso estaba la iglesia que se estaba contaminando y les estaba ganando. Estaban sacando, ahora sí que ganando premios de maldad, de arrogancia, orgullo. ¿Han oído eso de el orgullo que celebran cada mes de junio? Ay, ¿por qué tiene que ser junio? Pero bueno, lo celebran en junio, ya tienen su mes según, y es el orgullo. Y algunas iglesias celebran eso. Algunas iglesias están dando concesión a eso y dices, no es posible, mira, a eso no se le puede llamar iglesia. ¿Cómo puede una iglesia volverse orgullosa de algo que aún ni siquiera los que no conocen a Cristo aceptan? Sí, entonces, cuando poquito a poco, es que es bien buena onda, es que vieras, es tan lindo, entonces empezamos a tener hacemos concesión, es que le voy a compartir y resulta que terminamos compartidos nosotros, contaminados y aceptando cosas que Dios no acepta, contrarias a la voluntad de Dios. Si algo está contrario a la voluntad de Dios, no lo aceptamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. ¿Por qué no le agrada a Dios? Porque nos mata. La paga del pecado es muerte. Dios le llama abominación. ¿Sí? Entonces, cuando una iglesia, mira, poco a poco abandona la palabra de Dios, cuando nosotros poco a poco permitimos ideas del mundo contrarias a la voluntad de Dios y celebramos y aprobamos lo que le enorgullece al mundo, no está correcto. La realidad es que Dios no se agrada de eso. Es como estarle pisoteando el sacrificio de Jesús. En 1 Timoteo 3:15 dice, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mira, en este mundo ya no hay verdad absoluta. La gente dice, tu verdad, mi verdad, respeto tu verdad, respeta la mía, pero la verdad absoluta es Jesús. Esa es una verdad que nadie puede sobrepasar y nosotros como iglesia somos la columna que sostiene esa verdad. Somos los que reflejamos la verdad de Cristo, le estamos representando a Jesús y en nosotros debemos de entender que la verdad absoluta es la palabra de Dios. Por eso aquí en esta iglesia enfatizamos que, mira, debemos de leer todos los días la palabra de Dios, debemos de meditarla, por eso está el devocional Tiempo con Dios. Hay que meditar la palabra, no solamente leerla, ¿qué nos dice? ¿De qué se trata? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ponerla por obra? Y si hay alguna duda, comentarla con los demás y salir de esa duda. Pero, ¿para qué? Para vivir en santidad, para agradar a Dios, porque Cristo es la verdad. Ahí estamos seguros, es la columna, dice el estandarte, dice en Timoteo, columna y sostén de la verdad. Jesucristo, la iglesia es la columna, la iglesia es la que sostiene la verdad de Cristo. Nosotros como iglesia debemos, donde quiera que nos paremos, decir, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque amamos a esa persona, porque amamos a la persona, le decimos la verdad. Entonces nosotros tenemos conocimiento de Dios, nosotros sabemos que Dios nos ama, que nos perdona, nosotros sabemos que tenemos en Él salvación, que nos ha restaurado, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevos, nos ha renovado. ¿Saben lo que? No nos parchó, no nos puso un parche ahí todo feo, nos renovó, nos hizo nuevos. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Agradándole a Él, debemos vivir en santidad, practicando la verdad, reflejando a Cristo en donde quiera que nos paremos, aunque sea en el camión, en el autobús, en el mercado, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Aunque no conozcan a Cristo, nosotros somos esa columna que sostiene la verdad. Entonces, por eso aquí estamos, a la mujer dice, ay, otra vez la Biblia. Bueno, sí, es que la Biblia es nuestra luz, es nuestra lámpara, es la que nos dice cómo vamos y cómo, oye, nos da luz en donde cada paso que damos, nos muestra cuando estamos bien y cuando no. Entonces es muy importante que sepamos que la máxima autoridad en este lugar es la palabra de Dios. Dios mismo es la máxima autoridad. Entonces dice el versículo 1, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Entonces el pecado debe de causar vergüenza, debe de causar tristeza. Entonces como iglesia debemos lamentar el pecado, pero también debemos no permitirlo. Debemos de anunciarlo, decimos, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Buscando que no darle en la torre a la persona, no arruinarlo, no amargarlo, no frustrarlo, no matarlo, sino restauración de esa persona con Dios, de su relación con Dios. Cuando hay pecado, no podemos tener relación con Dios.
Cuando hay pecado no platicamos con Dios. Cuando hay pecado no queremos congregarnos, no podemos alabar. Cuando hay pecado no podemos levantar nuestras manos. Cuando hay pecado no podemos aplaudir la grandeza de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado trae muerte y la muerte es separación. Entonces, aunque tú quieras, si hay pecado en nuestra vida, no podemos acercarnos a Dios cuando hay pecado. Entonces, desde el versículo 2, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Entonces, la manera en la que la iglesia de Corinto había reaccionado era que en lugar de entristecerse y decir esto está mal, se habían vuelto orgullosos y arrogantes. Se habían vuelto así como diciendo, oh, mira, esto no pasa en cualquier lugar, ¿no? Aquí sí. Entonces, en Deuteronomio y en Levítico, Dios había ordenado que este tipo de conducta no se realizaran, ¿sí? No era correcta. Entonces, estos miembros de la iglesia de Corinto, en lugar de decirles esto está mal, lo habían aceptado. Muchas veces nosotros aceptamos las cosas o no decimos porque y me voy a meter en una bronca. Si digo algo que no le va a gustar a la persona, se va a enojar y se va. ¿Sabes qué? Preferible, pero que Dios permita que esa persona entienda que está mal, se arrepienta y cambie y no se pierda. Entonces se engañaban creyendo que parecerían amorosos y comprensivos y bien buena onda si no los estaban confrontando con el pecado, pero dice que eso no era bueno para la iglesia. Dice que ahorita vamos a ver más adelante que la poca levadura leuda la masa, corrompe. Si tenemos una canasta de manzanas y hay 2 podridas, ¿qué hacemos? ¿La dejamos ahí? ¿La quitamos? ¿Por qué? Porque se contamina. Entonces eso se va contaminando, pero nada más es una podridita. Entonces inmediatamente la quitamos. En la iglesia, si hay algo que no está bien, debemos de nosotros quitarlo de nuestro corazón, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos va a haber un gran problema, nos vamos a contaminar todos. Entonces el apóstol Pablo se entristece cuando ve que la iglesia de Corinto había permitido el pecado dentro de la iglesia y por eso los corrige. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 20 y 21, 2 Corintios 12, 20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Imagínate una iglesia donde haya contiendas, haya pleitos entre los ministerios, edecanes, maestros, alabanza, pleitos con los maestros de niños en los desayunadores, o entre nosotros, que haya pleitos, envidias, iras, que haya divisiones, que haya maledicencias, que empezamos a hablar mal unos de otros, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Qué triste, ¿no? No podemos reflejar así a Jesús. Y dice que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. O sea, debe de haber arrepentimiento. A lo mejor alguna vez cometemos un error, a lo mejor hacemos algo incorrecto, pero hay arrepentimiento. Debe de haber una convicción de pecado que duela nuestro corazón y alguien le diga, ¿sabes que estás mal? Aunque no te hable una semana. Pero debemos por amor, y hay gente, bueno, debemos de corregir por amor, ¿sí? Esperando que se enojen y se vayan, no, esperando que se arrepientan, que se alejen del pecado, que sean restaurados. Esa es la intención de estar nosotros confrontando el pecado, que la iglesia mantenga la santidad, que la iglesia siga siendo ese sostén fuerte de la verdad. Entonces tenemos todos nosotros un llamado al arrepentimiento, que confrontemos el pecado primeramente en nuestras vidas y también en la vida de otros. Porque mira, si le dices a alguien, primero mira tu viga y luego ves mi paja. Mira, aunque te digan lo que te digan, si tú estás viendo algo y Dios te permite verlo, confronta ese pecado, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta, para que la persona mejore. Aunque se enoje, esperemos que no se enoje, por eso hay que orar antes, ¿no? Entonces,
el pecado provoca un profundo dolor, o debe de provocar profundo dolor entre nosotros. Y dice aquí, en Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, con las manos en la masa, no es cierto, no dice así. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, debemos no tanto llegar como policías y con el mazo dando, sino decir con toda humildad y con todo respeto, ¿sí? Decirle que está mal y confrontar lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona. Es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo. ¿Has visto cómo funciona tu cuerpo? Si llega, de repente te empieza a doler la cabeza, no sabes por qué, resulta que hay un virus o una bacteria, y pues a lo mejor es en una parte de tu cuerpo, pero todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo protesta, todo el cuerpo llega y ataca ese lugar, ese mal. ¿Por qué? Porque es un cuerpo sano. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, si hay algo que está mal en una parte del cuerpo, debemos de confrontarlo. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté sano, para que no muera. Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, se los recomiendo si lo encuentran en español, dijo: nada puede ser más cruel que la ternura que abandona a otros en su pecado, y nada puede ser más compasivo que la corrección severa que llama a un hermano a alejarse del camino del pecado. O sea, luego decimos, es que yo no, pues soy buena onda, no quiero hacerlo sentir mal, pero eso es crueldad. Si no le estás diciendo a esa persona que está mal y no se ha dado cuenta, entonces es crueldad, porque dice, es más cruel. Nada puede ser más cruel que la ternura que abandona a otros en su pecado. No abandonemos a las personas en su pecado. Si ven algo mal en cualquiera de nosotros, decírnoslo, ¿no? Dice el versículo 3 de Corintios 5. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, dice Pablo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. O sea, Pablo ya lo juzgó, pero, punto 1, debemos juzgar también nosotros el pecado, pero juzgar lo incorrecto, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a tu interés o tu idea, sino de acuerdo, si está mal de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de denunciarlo, pero no es suficiente que uno lo juzgue, ¿sí? Dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, o sea, ahorita estamos reunidos, sí, como iglesia, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo no solamente juzgó él, sino que le habla a toda la iglesia. Toda la iglesia debe de juzgar, toda la iglesia debe tomar acción, toda la iglesia debemos de estar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a esa persona, afecta a todo el cuerpo, te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a todos. Miren, en Josué 6, versículo 1 y 2, ¿sí se acuerdan de Jericó? Una nación, un pueblo, una ciudad que estaba amurallada, nadie había podido combatir ni ganarle a Jericó. Y en Josué 6, 1 y 2 dice, ahora Jericó estaba cerrada, fíjense cómo estaba Jericó, estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey como sus varones de guerra. Entonces Dios le da unas instrucciones a Josué muy raras, unas estrategias de guerra bien especiales, así como dices, eso nunca se había visto. Y le dice que va a tomar la ciudad de Jericó, que van a ganar, pero ¿qué le dice? O sea, y lo que le dice que es medio raro y medio extraño como estrategia de guerra, Josué obedece. Dios le dice que los hombres de guerra rodeen la ciudad y le den, o sea, pon tus 6 vueltas, ¿no? Calladitos. Pero el séptimo día, la vuelta que van a dar ese séptimo día, ese día dieran 7 vueltas y que los sacerdotes tocarían su cuerno, ese cuerno de ¿cómo se llama? De carnero. Unos cuernos que eran como cornetas, pero tocaran a la séptima vuelta, dice, tocaran las bocinas, y cuando ellos tocaran profundamente, esos sacerdotes, ¿qué iba a hacer el pueblo? Iba a gritar. Imagínate qué estrategia de guerra. Dando vueltas se van a caer las murallas, unas murallas gigantes. ¿Tú lo harías? Tú eres un militar, eres un general, eres un capitán, eres un teniente, eres sargento, no sé. Pero
te dan esas instrucciones. Vas a dar 6 vueltas y el séptimo día vas a dar 7 vueltas y luego van a tocar los sacerdotes y cuando toquen profundamente los cuernos, el pueblo va a gritar y las murallas van a caer. ¿Y qué hace Josué? Obedece. Obedece unas instrucciones de parte de Dios muy raras que nunca se habían visto. Entonces los muros de la ciudad cayeron. Josué obedeció esas instrucciones raras y Dios le dio la victoria, una victoria increíble. Imagínate cómo estarían el pueblo de Israel ese día, impactados, anonadados, pero bien alegres. Entraron, pues, tomaron Jericó y nadie lo había hecho. Todos, imagínate, todo el mundo de ese entonces estaba asombrado de que Dios les había dado la victoria de una manera impactante, ¿sí? El pueblo de Dios, Israel, no cabía de alegría. ¿Has visto un milagro en tu vida? Dios te da algo que estás pidiendo y de repente tú, Dios, y lo testificas a todo el mundo, Dios me sanó, Dios me dio esto, el otro, ¿sí? Pero luego van y deciden ir al norte a un pequeño pueblito que se llamaba Ai. Y van y dicen, pues no llevemos a todo el ejército porque pues es un pueblo pequeño y si le ganamos a Jericó, pues vamos a ganar. ¿Y qué creen? Les ponen una tunda que pierden y luego dice, oye, Josué le dice, Señor, ¿por qué perdimos? ¿Qué va a decir todo el mundo? Oye, le ganamos a Jericó y este pueblucho bien pequeño nos gana. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Sabes por qué perdieron? Porque hay pecado en Israel. Porque Israel ha pecado contra mí. Me han ofendido a mí. Entonces, podemos verlos en Jueces 7, ¿sí? Entonces, Dios da un juicio. Dios da un juicio para que el que ha cometido pecado contra él pague. Entonces, pero ustedes lo pueden leer y van a ver que dice, oye, qué impactante que por una persona pierde todo el pueblo. Por una persona no solamente muere una persona, muere la familia. Por el pecado de una persona. Por el pecado de una persona en esta iglesia podemos morir todos. Así de sencillo. Entonces, por eso nosotros no debemos permitir pecado en nuestra vida. Debemos decirle, Señor, si hay algún pecado que yo no me estoy dando cuenta, muéstramelo y apartarnos de él y pedirle perdón a Dios. Entonces, después de que ellos hacen lo que Dios les dice y le piden perdón a Dios, hay arrepentimiento, entonces el libro de Jueces detecta 30 victorias contra una pérdida. ¿Cuál fue la pérdida? ¿Sí? Entonces, Josué obedece a Dios en instrucciones raras. ¿Cuál es la instrucción rara para este mundo? Vive en santidad. Sé honesto, sé íntegro, di la verdad, vive en verdad. Vive como a Dios le agrada. Si estás mal arreglado, mal en tu matrimonio, arregla las cosas, arregla tus papeles, arréglate con Dios. Pídele perdón a Dios y haz las cosas como Dios quiere, no tanto porque uno diga, sino porque Dios lo dice. Entonces, el pecado de una persona tiene efectos contra todo el cuerpo de Cristo. Contra todos nosotros estamos atacando, es como si tuviéramos lupus espiritual. ¿Ya han visto lo que es el lupus, verdad? El mismo cuerpo está dañando al cuerpo. Entonces, así es el pecado. Y dice el versículo 5 de Corintios 5, 1 Corintios, entreguen a ese tal a Satanás. Imagínate, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregarlo a Satanás no quiere decir que lo vas a mandar al infierno, lo vas a condenar. Quiere decir que lo saques de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, la iglesia es un lugar de protección. La iglesia es un lugar, estamos orando unos por otros, estamos protegidos, estamos cubiertos con Cristo. La persona sale de la iglesia, no tiene cobertura, no tiene protección y se le entrega a Satanás, ¿para qué? Para que se arrepienta, para que el fruto de la carne se muera, para que él se dé cuenta y tenga arrepentimiento, para que vea la verdad de Dios y pueda arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Entonces, como hijos de Dios, regimos nuestras vidas de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestra ¿cómo se podría decir? Nuestra intelectualidad y nuestra sabiduría, sino la de Dios. Entonces, la iglesia tiene que hacer lo correcto.
si esa persona insiste en pecar, pues debemos de entregarlo a Satanás para que él comprenda que no es correcto lo que está haciendo, para que él comprenda que debe si se llama hijo de Dios, debe vivir como hijo de Dios, y esa persona no se pierde eternamente. Entonces, si no quiere considerar la reprensión, si no quiere entender, pues expulsarlo, o sea, sacar la manzana podrida. En Mateo 18, 15 al 17 dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. O sea, uno tiene que ir y decirle: ¿sabes qué, hermano? Esto está mal. Dice: si te escucha, porque a veces te puede escuchar, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, porque también puede pasar, lleva contigo a uno o dos más. O sea, primero ve tú solito y dile: mira, hermano, pasa esto. Si te escucha bien, y si no, pues luego va con otros 2 o 3, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, lo que tú le estás diciendo ya está confirmado por otras personas, para que no haya el chisme más grande. Y dice versículo 17: y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Primero ve tú solito, luego va con unos 2 o 3, y si no, díganle a toda la iglesia: ¿sabes que esta persona pasó esto, hizo esto, y pues se tuvo que salir, o sabes que ella se arrepintió y todo? No. Pero si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. O sea, pues no lo aceptes, pues, para que haya testigos, sí, que se ha dicho las cosas con amor, para que esa persona se arrepienta. Entonces, vemos que las personas que no conocen a Cristo necesitan el evangelio, pero los que también nosotros estamos aquí en Cristo necesitamos conocer el evangelio bien, vivir el evangelio, y pues muchas veces vamos a ser reprendidos, o a lo mejor pocas, pero vamos a ser reprendidos. Entonces no se nos reprende para que nos estén atacando. O sea, todos los que somos padres alguna vez hemos corregido a nuestros hijos, ¿cierto? Y luego el papá dice, y luego le da disciplina: a mí me duele más que a ti. ¿No han dicho esa frase? Y el hijo dice: ¿cómo me estás pegando a mí? Dices que te duele más. Pero nos duele, cuando estamos corrigiendo a alguien, duele, pero debemos hacerlo para limpiarnos del pecado. Si necesita esa persona abandonar el pecado, necesita arrepentimiento. Entonces, ¿para qué? Para que el fruto de la carne sea quitado de ahí, sea destruido. Entonces debemos estar limpios del pecado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Mira, hay personas que dicen: oye, pues cada quien que haga lo que quiera, ya están grandes, ¿yo para qué me meto en broncas? Es su bronca, yo me voy a meter en problemas. O hay gente que luego no dice nada para no meterse en problemas, pero Dios nos está dando esa instrucción, Dios mismo. ¿Por qué? Porque es necesario que lo hagamos. No es si quieres o si amaneciste con ganas de obedecer a Dios, es que tenemos que hacerlo. Es difícil, sí, pero todo lo podemos en la fortaleza del Señor, ¿sí? Entonces, en amor lo tenemos que decir. ¿Por qué? Porque amamos a las personas. Entonces, ¿se acuerdan de Génesis 4:9 cuando Dios le dice a Caín: ¿en dónde está tu hermano? Dice Génesis 4:9, Jehová le dijo a Caín: Caín había matado a Abel. Y Dios le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué dice Caín? Y Caín respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y muchas personas dicen: oye, mira, esta persona, vamos a hablar con él. No me meto en broncas, que haga lo que quiera, ya está grande, ya es adulto. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad. Si algo está en contra de, si vemos algún pecado así que dices: oye, ni los gentiles ni los que no conocen a Cristo lo están haciendo, entonces nosotros debemos de hablarlo y confrontarlo con el pecado y recordar: ¿acaso eres guarda de tu hermano? Sí eres guarda de tu hermano. Esa es la respuesta. Aunque Caín decía que no, la respuesta era sí, iba a responder por él. Entonces, ¿somos guarda de nuestros hermanos? Sí, y no es por algo que sea impuesto, es algo natural que debe de salir, como el cuerpo. Cuando el cuerpo está sano, se protege todo el cuerpo al mismo cuerpo. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos de guardar y proteger la vida de nuestros hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Hay alguien que no hace nada, que nada más está de ocioso? Amonéstalo. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Hay alguien que ves bien así todo? Aliéntalo, dale palabra de aliento. Que sostengas a los débiles. ¿Ves algún débil? Hay que sostenerlo. Y que sean pacientes para con todos. ¿Somos pacientes? ¿O nos dan ganas de pa?
o sea, mínimo darle un zape, ¿no? Pero debemos de ser pacientes unos con otros. Entonces el Señor nos ruega que nos amonestemos unos a otros, que amonestemos a los ociosos. Oye, hay mucho que hacer. ¿Desayunadores hay que hacer? ¿Verdad que no? No, hombre, ellos con una mano lo hacen. Oye, hay mucho que hacer, hay mucha necesidad. Y varias veces les hemos dicho, si quieren apoyar, pueden ir a los desayunadores. Tenemos 9 ahorita trabajando. A ver, levante la mano quién está de los desayunadores. Román, Jesús, Carolina, Carlos, Alejandro, don Jesús. O sea, tenemos la de la Juárez, los Valquirios, ¿no es cierto? Los Trujillo, los Trujillo. Entonces, miren, si vieron sus manos, ¿verdad? A ver, levántenlas otra vez, por favor, para que los vean. Si alguien necesita, pídanle la dirección, pueden apoyarlos. A lo mejor, no sé, cocinando, dando clase a los niños, lavando trastes, o no sé, cuidando que los niños estén bien, dándoles palabra. Entonces, amonestemos a los ociosos, no tienen nada que hacer, date una vueltecita por ahí. Que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Entonces, Pablo está tratando, en este caso en Corintio, de una inmoralidad extrema. Pero si nos animamos, mira, si comenzamos animándonos unos a otros, viendo cómo llega el hermano, llega desanimado, anímalo. Llega, dice que sostengamos a los débiles, que sostengamos a los débiles. ¿Lo ves a alguno débil en la fe? Sosténlo, dale palabra de Dios, ora por él. Pero si ponemos atención en eso, vamos a evitar problemas graves de pecado. ¿Por qué? Porque esa persona está siendo atendida, esa persona está siendo fortalecida, el cuerpo está siendo ayudado uno con otro. Trabajemos de manera preventiva, ¿sí? ¿Para qué? Para que no caigamos en pecados más así como, oye, que ni siquiera los que no conocen a Cristo lo hacen ni lo nombran. Está canijo, ¿no? Entonces, los que conocemos a Dios, se supone que los que estamos aquí cada día conocemos más a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Primero, entender lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios por ti? Te perdonó, nos perdonó nuestros pecadotes. Mira, en cualquier momento se nos para el corazón y si no tenemos el pecado, el perdón de Dios, más bien vamos a irnos apartados de Dios por la eternidad. Entonces, si aquí no aguantábamos unos años sin Dios, imagínate toda la eternidad sin Dios. Entonces debemos recordar lo que Dios hizo por nosotros y ya no vivimos como antes, ya no somos como antes, ya Dios nos hizo nuevas criaturas. Entonces los procesos que tengamos que vivir ahorita con el pecado de otra persona, debemos de tener siempre presente por qué lo hacemos, por qué debemos de corregir el pecado, para que haya restauración, para que esa persona no se pierda, para que esa persona no se vaya al infierno y no contamine todo el cuerpo, ¿sí? Para edificación de esa persona. En 2 Corintios 2, versículo 5 al 11, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debes perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual les ruego que confirméis el amor para con él, para que también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, a lo mejor alguna vez se le va a disciplinar a alguien, pero ¿qué tenemos que hacer cuando esa persona se arrepiente? Restaurarle, confirmarle y decirle: ¿sabes qué? Te amamos, eres bienvenido, no pasó nada, todo bien. Como a los hijos, se les da disciplina, pero no lo vas a tener, ya no le vas a hablar toda la vida, o sea, es por corrección, para que el hijo aprenda y siempre decirle: ¿sabes qué? Te amamos, o sea, no queremos, no vamos a estarlo juzgando ni estarle, como diciendo, contando todo lo que hizo otra vez, ¿no? Hay perdón, hay restauración, hay confirmación. ¿Y para qué? Para que el enemigo no agarre ventaja, para que Satanás no agarre ventaja y para que todos vean la manera en que nosotros como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, nos amamos. Entonces, cuando se disciplina a alguien en la iglesia, una vez en todos los años que tenemos aquí, como 30 y tantos,
a una persona se le expulsó de la iglesia. Fue bien, así, fue muy feo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Los que estaban. Jessy se acuerda, Pedro se acuerda. A un varón que Carlos lo expulsó, no entendía, no entendió, nunca entendió. No sé si viva todavía, pero hubo disciplina, hubo amonestación, no quiso entender y se le tuvo que expulsar. Y pues, yo creo que se tiró a perder. Entonces no se arrepintió, pero se siente feo. Pero pues es mejor, es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces, pero cuando esa persona se arrepiente, debemos de restaurarle con amor, con perdón. ¿Para qué? Para que el diablo no agarre ventaja, para que no tome ventaja y esa persona sea restaurada bien, sanada y todo mejor que antes. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, palabra que muchas veces es difícil de asimilar, pero que nosotros debemos entender y poner por obra. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que te honre. Ayúdanos a hacer una iglesia que te ame, que te bendiga con nuestras vidas, con nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, Señor, y que seamos un buen ejemplo para las personas que no te conocen. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies, que limpies esta iglesia, y así como estás limpiando esta iglesia, también limpies a nuestra nación. Señor, que todo lo que no está bien y de acuerdo a tu corazón sea exhibido, sea sacado a la luz. Tú, Señor, nos ayudes a mantenernos en santidad. Señor, fortalécenos, ayúdanos, sosténnos y líbranos de todo mal, y que todo plan del enemigo sea confundido, Señor, y cancelado, y solamente se establezca tu reino en nuestras vidas y en esta iglesia, y se haga siempre tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.